Pues buenas noches, sean todos bienvenidos a esta enseñanza que tenemos los lunes, todos los lunes, a las 6 de la tarde por Zoom. Todos los lunes por Zoom tenemos esta enseñanza, entrada gratuita. La entrada es gratuita, la que cobramos es la salida. No se crea, no se crea. Sí, es un tiempo donde estamos ahorita hablando, platicando sobre la espiritualidad y que seguramente va a ser una información interesante. Ya saben que no tengo la verdad absoluta y ahorita lo vamos a leer en las diapositivas. Pues bien, estamos ahorita, vamos a exponer la clase. Y luego al final, después de exponer la clase, vamos a atender pues comentarios, preguntas, lo que pueda haber. Los vamos a atender con toda la atención que se merecen. Y pues si no tengo la respuesta, pues ustedes saben, ¿no? Vamos a investigar todos, en fin, o a lo mejor alguien de la audiencia tiene la respuesta. Y pues bien, vamos a compartir la pantalla. No, pero espérenme, todavía no abro yo el PDF. Aquí está. Bien, pues estamos en vivo y por eso es que de repente se oyen los micrófonos. Ahora sí, ya lo abrí. Aquí está. Bien. Estamos en este curso de espiritualidad o en estas enseñanzas, en estas clases. Y pues la nota importante que yo les mencionaba hace un momento, no tengo la verdad absoluta. Les compartiré otra interpretación, y esto es importante que quede muy claro. Dice, les compartiré otra interpretación que hay en el judaísmo sobre la era mesiánica relacionado con la espiritualidad. Analizaremos sobre el estupor espiritual en una interpretación mística. Por favor, verifiquen, investiguen, experimenten, concluyan, por favor, porque a ustedes les toca escoger qué pensar. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo no estoy exponiendo mis creencias, son mías nada más. Cada alma tiene sus propias creencias y pues como siempre lo digo, yo respeto las creencias de todos los seres humanos, de los 8,000 millones de personas que habemos. Cada quien tiene su manera de creer, cada quien tiene sus experiencias y esas las vamos a respetar, por supuesto. Por eso ustedes tienen que verificar la información y sacar sus conclusiones porque a ustedes les toca escoger qué pensar. Vamos a hablar del estupor. ¿Qué es el estupor? Dice, estado de conciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Entonces, estamos hablando que esta parte de estupor es como un sueño, como una lentitud, como que no estás al 100, no estás consciente totalmente. Por eso dice aquí estado de inconsciencia. O sea, estás como dormido, una inconsciencia parcial, donde todas tus funciones disminuyen. Bueno, entonces no perdamos de vista este concepto porque las escrituras hebreas lo manejan. Isaías 29, 7 al 16 está relacionado, al menos el escritor de Romanos, toma como referencia a Isaías 29, entonces Romanos 11:8 están conectados.
Ahora, esta parte que quiero resaltar, recordemos que los Isaías o el escrito de Isaías es un escrito de tres autores, ¿ok? Que el autor original al que se le debe ese nombre, Isaías, escribió desde el capítulo 1 al 29. Entonces, a ver, hay alguien con su micrófono. Gracias. El primer Isaías es del capítulo 1 al 29. El segundo Isaías, escritor anónimo, es precisamente del 30 al 55. Y el segundo se le llama Deutero Isaías. El trito Isaías o el tercer Isaías escribió, que también es anónimo, escribió del capítulo 56 al 66. Ahora, fueron en diferentes épocas, ¿ok? Isaías, el original, fue en el año aproximadamente, el año 800, antes de la era cristiana. El segundo Isaías, Deutero Isaías, escribió durante el exilio. Por eso es importante comprender quién son los escritores, en qué momento se escribió y qué momento estaba viviendo el reino de Judá, porque el reino de Judá y el reino de Israel estaban separados, ¿sí? O sea, nunca estuvieron juntos, sino después lo unieron en la epopeya. Pero aquí tenemos que entender, el segundo Isaías estuvo durante el exilio, el tercer Isaías escribió después del exilio. Y son tres autores, y ustedes se dan cuenta que son tres estilos diferentes de escritura, tres estilos de cosmovisión, de cómo interpretaban la divinidad, ¿ok? Que ahorita no es el tema, pero es importante que yo explique todo esto para que comprendamos lo que estamos leyendo. Entonces, Isaías 29, que se escribió en el año 800 aproximadamente. Isaías 29, 7 al 16, versículo 10, dice, el Señor, o Yahvé, o Jehová, Yahweh, como le llamen, Hashem, Adonai, en fin, ya ven, según la perspectiva religiosa, Dios, el universo, en fin, dice, el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño, ahí está el estupor. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Entonces estamos viendo aquí que hay un profundo sueño. Fíjense cómo está manejando el profeta esta información que es relevante. Recuerden que les decía yo que esto lo vamos a ver según la interpretación mística en el judaísmo, en la sabiduría judía mística. En el versículo 13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Ahora fíjense, estamos hablando del Isaías original y aquí Isaías lo que estaba visualizando, de acuerdo a lo que él dejó escrito, es que había un pueblo religioso. Un pueblo religioso que dice de labios para afuera significa que la religión está enfocado todo lo que tenga que ver, qué tienes que hacer, qué tienes que ponerte, o sea, la cuestión externa. Dice, pero su corazón, y estaba hablando realmente del alma, porque un espíritu cuando entra a un cuerpo y encarna, estamos hablando de un alma. Entonces dice, pero su alma, su corazón, su ser, lo más profundo, está lejos de mí. Y estaba hablando de que no hay una conexión. Entonces, puedes tener una religión y puedes practicar una religión y puedes hacer tantas cosas que la religión dice que hay que hacer. Sin embargo, esa persona puede estar desconectada totalmente de Dios. Y aquí, este mismo versículo de Isaías 29:13 lo usó Yeshua Mateo 15, cuando habló el asunto de que los fariseos, los legalistas, se estaban espantando que sus discípulos comían con las manos sucias, no se las lavaban, en fin, y ahí Yeshua estaba hablando y dice, bueno, ustedes, sus leyes que ustedes han hecho, ustedes, estaba diciendo, han quebrantado realmente lo que Dios ha mandado.
¿Y qué es lo que Dios ha mandado? El amor a Él, el amor al prójimo, amor a ti mismo. Pues bueno, chequen todos estas partes de las escrituras para que se den cuenta cómo vamos a ir conectando en esta interpretación mística de la espiritualidad. Vemos aquí a una persona que trae unas muletas. Y a lo que me refiero es precisamente lo que Isaías en el capítulo 29, 13, que hablaba que las personas hacían muchas cosas de afuera, palabritas muy bonitas, un lenguaje muy religioso, pero todo eso es religión, dice, y eso es una muleta, o sea, la religión viene siendo como muletas para el ser humano, para que pueda caminar, pero dice, su corazón está lejos de mí, está desconectado. Entonces podemos ver aquí dos temas, el tema de la religión y el tema de la espiritualidad. La espiritualidad es la conexión de tu corazón con Dios sin intermediarios, sin salvadores, sin iglesias, sin religión. Mateo 6:6 es lo que enseñó Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, eso fue lo que enseñó. Yeshua enseñó espiritualidad de las escrituras hebreas. Él enseñó conectarse con Dios, lo hemos dicho en otras clases, conectarse con Dios directamente. Y por eso usa Isaías 29:13. Porque la religión viene siendo como una muleta, perdón, iba a decir maleta, muleta. ¿Sí? Porque si no tienes la muleta no caminas. Y no, la espiritualidad te dice, tú no necesitas muletas, tú debes conectarte directo con Dios, tu corazón con Dios. Porque ¿de qué sirve que tengas una religión y a todas las respetamos? A ninguna le vamos a echar tierra. No, 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 no. Todas tienen parte de la verdad absoluta y en todas se cuecen las habas. No hay ninguna religión perfecta. Es más, en el cielo no hay religión que digan, aquí van a entrar las religiones. Veamos en la clase pasada el testimonio tremendísimo de Acelia, que nos contó su historia, su experiencia. Entonces yo lo había estado diciendo, que en lo que he estado leyendo de personas que han estado en el umbral de la muerte y que han regresado, ninguno ha dicho, en el cielo está el cristianismo, o en el cielo está el judaísmo, o el budismo. O sea, no hay religión, solamente es amor y luz. ¿Ok? Bien. Isaías 29:10 dice, nos muestra que la religión, las creencias y los dogmas tapan los sentidos del alma para percibir lo espiritual, porque hay un estupor, un sueño profundo. Entonces, dése cuenta, o sea, la religión te pone como viseras en los ojos para que no puedas expandir tu conciencia. Y una de las cosas que yo he experimentado es que cuando empecé a expandir mi conciencia, me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta igual de que muchas creencias que yo tenía no tenían fundamento de la verdad, es decir, la verdad no podía sostener esas creencias. Entonces, al no poder sostenerse con la verdad, tuve que quitar esas creencias de mi vida. Por eso mis creencias son mías. Yo solo expongo información para que ustedes tomen ahora sí que sus conclusiones y escojan qué pensar. Y entonces aquí estamos viendo que Isaías nos está mostrando precisamente esa parte de lo que es la religión como unas muletas y que te tapan, tu conciencia no te la dejan expandir. Dice, la religión siempre presenta un intermediario para conectarse con Dios. Eso van a ser las religiones. Es que tú tienes que conectarte con Dios por medio de esto, por medio de un Salvador, por medio de una persona, por medio de esto, por medio de estas acciones. Si tú haces esto, así, así. Entonces dice, pudiendo caminar con libertad, te enseñan a caminar con muletas. Y es lo que estábamos viendo con la fotografía. Eso es lo que hace la religión y eso es lo que yo pude vivir durante, ¿qué será? Por lo menos 40 años, ¿ok? 40 años desde que empecé a estudiar las escrituras, la Biblia, anduve con muletas. Ahora ya no. Bien, la religión busca intermediarios entre Dios y el humano para que haga todo por ellos. Checa eso. No, pues yo ya no me toca hacer nada porque ya esa persona hizo todo por mí. Oye,
espérame tantito. Es decir, ¿cómo que ya te hizo todo? ¿Y tú qué te toca hacer? Ahora, las enseñanzas de Yeshua eran místicas porque enseñaba los secretos de las escrituras para elevar la conciencia. Entonces, pues ese es el punto. Ahora, seguir las profundas enseñanzas de Yeshua exigía radicalmente una entrega a la vida espiritual o espiritualidad y abandonar los pensamientos de la vida mortal. Esto es importante porque aquí vienen, y aquí a la hora de los comentarios y preguntas, yo pude anotar algunas preguntas que me hicieron en YouTube. En caso de que no haya comentarios a la hora de la clase, al final, pues aquí yo me las traje para poderlas platicar. Pero esto está interesante, porque ahorita me acordé porque esta parte dice, seguir las profundas enseñanzas de Yeshua exigía radicalmente una entrega a la vida espiritual o a lo que es la espiritualidad, a conectarte con Dios, a Dios, amar a tu prójimo, amarte a ti mismo primero y abandonar todo pensamiento de la vida mortal. Es decir, la religión te dice, bueno, tan solo en el judaísmo, ¿sí? Sí está dividido como en todos lados, como el cristianismo también. Una parte cree en la reencarnación, otra parte no la cree, una parte espera la resurrección de los muertos cuando venga el Mesías, otra parte dice eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay reencarnación. En el cristianismo es lo mismo. Unos dicen Yeshua no va a regresar, otros dicen Yeshua sí va a regresar, unos dicen Yeshua es Dios, otros dicen no es Dios. O sea, siempre hay una división. Por eso tú debes de escoger qué vas a pensar. Pero al respecto a esto, en la religión, hablando del cristianismo, de una parte del judaísmo, están concentrados a esta vida y que va a haber una resurrección con este mismo cuerpo. Por eso no hay reencarnación. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué hay? Hay vida después de esta vida. Eso ya está probadísimo con las personas que han estado en el umbral de la muerte. Pero checan el dato. Yeshua estuvo enseñando del amor, de concentrarse en el amor en esta vida, ¿sí? En esta vida. Ahora, ¿los escritos han sido adulterados? Sí. Han sido acomodados de acuerdo a la ideología religiosa que está traduciendo las Biblias. Por eso las traducciones cristianas, las hebreas, la traducción de los mesiánicos, de las raíces hebreas, o sea, cada quien tiene sus traducciones y pues bueno, todos van a traducir conforme a sus dogmas. Vamos a ir entrando un poquito más a fondo. Mateo 8:22 y Lucas 9:60 dice, sígueme, deja que los muertos, ahí me comí la L y la S, los muertos se entierren a sus muertos. Ahora, esa frase retumba, es una frase profundísima, de veras, es una frase poderosa, tremendísima. Dice, Yeshua hizo un llamado a una vida nueva, a un despertar espiritual. Fíjense, observen. Dejar la etapa de muerto en el antiguo Medio Oriente, hace 2000, 3000, 4000 años, pensaban que cuando una persona moría, estaba dormido. Entonces, por eso hay escritos que dicen está durmiendo, ya se fue con sus ancestros, o sea, ya se fue a la otra vida, en fin. Pero el estar muerto, cuando el cuerpo deja de vivir, que el corazón ya se paró, entonces está durmiendo. Esa es una alegoría, una manera de expresarlo. Pero cuando una persona dice, deja la etapa de muerto, es decir, que está dormido, y entra a la vida, es decir, tiene un despertar espiritual. Y es por eso que Isaías también decía que hay un estupor en la gente que no puede oír, que no puede ver. ¿Por qué? Porque hablando de la religión en el contexto de 29:10 y 29:13 de Isaías, estaba hablando que la religión los tenía adormitados. No podían ver, no podían oír. Y el corazón de la gente estaba lejos de Dios. Significa que había religión, pero no había espiritualidad.
Y dice, cuando venga la era mesiánica, se refiere a un cambio de era y de conciencia. El cambio de era empezó precisamente en el 2012, de acuerdo a las cuestiones astrológicas, que uno de los que dejaron asentado en sus escritos antiguos, que fueron los mayas, aquí en México, esa cultura, no hablaba de que se iba a acabar el mundo, sino que era un cambio de era y que realmente la era de Piscis estaba acabando, una era oscura, pero que iba a entrar la era de Acuario, que es una era de conocimiento, que lo vamos a ver más adelante cómo es eso. ¿Sí? Y ahora empieza a tomar sentido lo que la Biblia dice, lo que los mayas decían y otras culturas estuvieron diciendo de acuerdo a lo que ellos percibían de Dios. Ahora quiero decirles, y lo repito, ninguna religión en los 2 millones de años que, según la arqueología y los huesos que se han encontrado humanos, ninguna religión en estos 2 millones de años aquí en la Tierra tiene la verdad absoluta. Todas han tenido parte de esa verdad. Hablando ahora en nuestra era, en nuestros tiempos, todas las religiones que existen, ninguna tiene la verdad absoluta. Todas tienen parte de esa verdad absoluta. Y en esta parte, hablando de la religión judía, que son los que tienen este pensamiento de la era mesiánica, entonces, ¿a qué se refiere? Y como lo acabo de decir, es un cambio de era, así es, pero es un cambio de conciencia, hay un despertar. Todo esto lo vamos a ver con las escrituras, incluso en las letras hebreas, se van a dar cuenta que es impresionante la información de espiritualidad que hay en las escrituras hebreas o en el Antiguo Testamento, como tú lo conozcas. Ahora dice, no todos entrarán al despertar espiritual por su apego a esta vida, sus creencias, dogmas religiosos. El desapego a lo material y religioso es una señal del despertar. Ahora, esto que está aquí, eso es mi experiencia. Imagínate un pastor cristiano por 40 años apegado, en ese era mi caso, apegado a toda la cuestión de creencias, dogmas religiosos, en fin, y que yo estaba muy cerrado, no quería yo investigar ni saber, sino así me dijeron, tú cree y no preguntes, hasta que empecé a bostezar, empecé a despertar y me atreví a cuestionar mis creencias, me atreví a investigar. Y por supuesto que encontré respuestas que pues no, ahora sí que no podían sostener mis creencias, no había una verdad que las sostuviera y por eso las tuve que quitar. Por eso no todos van a entrar a ese despertar. Hay personas que están arraigados en un apego a su religión, a sus creencias. No se dan la oportunidad de abrir su mente para poder investigar. Ok. Mateo 13, del 36 al 43, la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña son igualitos los dos. O sea, tú los ves y es difícil poderlos distinguir. Dice, pero solo el trigo tiene fruto. Hay dos tipos de personas, de acuerdo en la sabiduría judía. El sádic, que es un justo, que es aquel que brilla, que tiene luz, ¿ok? Y el no sádic, el que se mueve en la zona de oscuridad, de miedo, y que pues ahora sí que no hay amor, sino maldad. Ahora, ¿por qué es que estas personas no brillan, los que no son sádic? La palabra sádic en el hebreo es un justo. Dice, ¿por qué no brillan? Dice, porque no hay amor, no hay bondad. No aman a Dios ni a sí mismo, no aman a su prójimo. Entonces, cuando nosotros vemos personas que son malas, que hay maldad en sus palabras, que buscan lastimar, que buscan hacer daño, que hacen daño, golpean físicamente o golpean con las palabras, son personas que están en oscuridad. No son sádic. Ahora, cuando ustedes leen los proverbios de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar un montón de bendiciones, promesas,
para los justos, para los sádic. Entonces, que todo lo que el sádic desea, eso obtendrá. Que el sádic es guardado, es bendecido. El sádic o el justo no tiene miedo de recibir malas noticias. Y así vas a encontrar muchísimas bendiciones y promesas para el justo o sádic en hebreo. Entonces, si tú eres una persona que estás brillando, que tienes luz, que estás brillando, que hay amor en tus palabras, que hay amor en tus actitudes, que hay amor en tus pensamientos, ¿sí? En tus acciones, eres un sádic. Y eso significa que hay luz en tu vida y significa que todas esas bendiciones de esos principios espirituales que están en Proverbios y en los Salmos son para ti. Pero si tú estás moviéndote en la oscuridad, en el miedo, porque lo contrario del amor es miedo, entonces todas esas bendiciones que están ahí, que es para los justos, es al revés para ti. ¿Sí? Es totalmente al revés. Entonces, por eso, mis amados, en esta vida debemos entender, bueno, ¿para qué estoy en esta vida? Y hemos venido a brillar, a crecer, a disfrutar la vida. La clave para brillar, el amor nos impulsa a hacer obras de justicia con nuestro prójimo. Ahí está, el amor. El amor es una energía. Es una energía que te empuja. Cuando no hay energía de amor, hay oscuridad. Esa energía de amor es como la electricidad. Entonces, el cable que te conecta al contacto, el contacto vamos a pensar que es la fuente de la energía, que es Dios, y ese cable es la espiritualidad. Te conectas con Dios sin intermediarios y pensemos que el foco somos nosotros. Entonces, cuando estamos conectados a Dios, a la energía del amor divino y que está fluyendo en esa relación íntima que tienes con Dios, esa energía del amor que está fluyendo en ti te hace brillar, prende el foco que somos nosotros. Pero si no estamos conectados a la fuente del amor que es Dios, sino que te desconectas para estar en el miedo, en la oscuridad, es por eso que las personas hacen cosas incorrectas con su prójimo. Los maltratan, les dicen palabras antisonantes, buscan lastimarlos, humillarlos, matarlos, qué sé yo. Por eso el amor es al Creador, a ti mismo y a tu prójimo. Ahora, Daniel 12, del 1 al 5, en la era mesiánica habrá un periodo de angustia, dice ahí. Está ahí lo que escribió Daniel, que no es el Daniel que se supone que estuvo en el exilio en Babilonia, sino es una persona anónima que escribió este libro o estos escritos en los años aproximadamente 165 antes de la era cristiana. Y no es un libro profético, es un libro visionario, así lo consideran los historiadores y filólogos. No es un libro profético. Sin embargo, en la religión lo han tomado como profecía. ¿Sí? Pero si ustedes pueden investigar en la religión judía, no lo toman como tal, como si fuera algo profético, porque saben en qué momento se escribió y qué es lo que estaba diciendo. Realmente estaba relatando lo que ya había pasado. Pero en el capítulo 12, el escritor anónimo, no sabemos quién fue, se refiere a la era mesiánica, que va a haber un periodo de angustia. Serán salvados aquellos que están en el libro de la vida, que de acuerdo a todo este contexto en la sabiduría judía, estaba hablando de los justos, que a un justo que está practicando buenas obras también se le consideran sabios. Y es por eso que ustedes van a leer ahí que los sabios brillaron. ¿Por qué? Porque eran justos. Entonces hay una relación de los sabios, del justo, con relación a las obras de amor que tú haces por ti mismo y para tu prójimo. Pero aquí vamos a enfocarnos a una palabra, el polvo. Dice, del polvo se levantarán los que duermen, que estamos hablando de los muertos, para un despertar espiritual en esta vida, en esta dimensión, en este plano astral, en este plano terrenal de materia, espacio, tiempo.
Dice, pero hay algo más profundo, porque el espíritu humano es eterno. Significa que la muerte es vida después de la vida. Pues bueno, las personas que pasan... Ahora, aquí esto es interesante, pongan atención, porque ahí habla de confusión, y Daniel 12. Dice, las personas que pasan con confusión a la otra vida, es decir, cuando su cuerpo se muere, es por varias razones. Porque hay gente que se va de este plano, ¿sí? Y pueden quedarse atrapados en esta dimensión, y son las famosas fantasmas, almas en pena, como le llamen. Son precisamente estos espíritus, son almas que ya desencarnaron. Acuérdense, cuando un espíritu está encarnado se llama alma, pero cuando el cuerpo muere y sale esa alma se vuelve otra vez un espíritu. Por eso dice que el espíritu regresa de donde salió. Bueno, dice que siguen apegados, las razones pueden ser que siguen apegados a esta dimensión, a su casa, a sus hijos, al oro que tiene, a los bienes. Pueden quedarse apegados y ahí se quedan. Ha habido casos de fantasmas, pero que son espíritus que están confundidos, que no han podido trascender, que no han podido ver la luz e irse hacia la luz. Están ahí en las casas como fantasmas, entre comillas lo pongo, pero es que están apegados a ese lugar y es por eso que hacen ruidos, espantan a las personas, porque para él las personas que entran a su casa son extraños, ¿sí? Son personas que vienen a robar su casa, por decirlo así, entonces la defienden. A esas personas, a esos espíritus, hay que ayudarlos a que puedan seguir su proceso y se les ha ayudado. En muchos casos ha habido ya documentados en donde ya cesaron y se siente un cambio en esa casa. A mí me ha tocado experimentar todo eso, por eso yo sé lo que les digo. Entonces dice, siguen apegados a esta dimensión, pasaron con muy poca luz, es decir, pasaron con miedos o pasaron con maldad porque estuvieron haciendo maldades en esta vida en lugar de amar a su prójimo. Entonces, cuando habla Daniel de confusión perpetua, significa su posición en el cielo o en el plano del bajo astral, que es oscuro y que es frío. ¿Ok? Ahora, tuvimos la oportunidad de nacer para aprender a amar en este plano astral que vivimos, en este plano terrenal. Nuestra misión es venir a amar, aprender a amar y sanar muchas áreas, ¿sí? Y ahí es donde viene la reencarnación de las otras vidas, ¿sí? Que también ha habido pruebas de eso. En su momento lo vamos a estudiar. Entonces, la misión, una de las misiones que tenemos nosotros en esta vida es precisamente amar a Dios primeramente y luego a nuestro prójimo, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Entonces, Isaías 52, 1, 2, vamos a empezar a conectar. Isaías 52, estamos hablando del Deutero Isaías, el segundo Isaías, y él escribió precisamente durante el exilio en Babilonia. Cuando dice despierta, se refiere a los muertos, a los que duermen. Y cuando dice Sión, se está refiriendo al mundo físico. Sacúdete el polvo, libérate de las cadenas, levántate, revístete de poder. Entonces, todo esto, en la interpretación mística, en la sabiduría judía, está hablando precisamente del despertar espiritual, de salir de esa religiosidad y vivir realmente una espiritualidad, donde el corazón del alma, de nuestra alma, por decir corazón, está hablando de nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, se conecta con Dios para que ya no esté lejos, como decía Isaías 29. Isaías 26, 19. Tus muertos, o sea, los que duermen, vivirán y volverán a la vida. Pero aquí esta parte, el problema está que en la religión lo interpretan de manera literal y no de manera espiritual, sino que están hablando de que los muertos que ya están en polvo van a volver a juntarse y van a volver a salir con el cuerpo que tenían cuando estuvieron en esta vida. Dice, despierten. O sea, está hablando, despierten, vengan a lo espiritual.
Dice, moradores del polvo. La tierra devolverá a sus muertos. El rocío matutino que está hablando de frescura. Entonces, aquí viene lo interesante. Afar es la palabra polvo en hebreo, que en el Strong es el número 6083. Esta palabra se conecta con la era mesiánica. Ojo, esta palabra, moradores del polvo, afar en hebreo, esa es la palabra clave que va a conectar a la humanidad con la era mesiánica. ¿Estás listo para qué? ¿Estás listo para el despertar de conciencia? ¿Estás listo para la siguiente clase que veremos la continuación de hoy? Pues bueno, esta es la clase del día de hoy y estaremos viendo cómo se conecta polvo, ¿sí?, con la cuestión de la era mesiánica. ¿Cómo es que se conecta la palabra afar? Pues bueno, hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a continuar, si seguimos vivos, el próximo lunes, la continuación, y vamos a empezar a conectar todo esto, la era mesiánica, ¿qué es realmente? ¿Qué es ese despertar? ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí dejamos esta clase de espiritualidad.